Lo único constante en la vida es el cambio. Y esta misma frase la podemos aplicar en cualquier proyecto de software que hayamos participado. Incluso cualquier persona experimentada que haya desempeñado un papel en el desarrollo de software te dirá que los requisitos cambian con frecuencia. Por ello el software que hagamos debe ser adaptable para satisfacer esos cambios. A los clientes no les interesa cómo lo implementemos, sino que los requisitos se cumplan exactamente como ellos indican dentro del tiempo y el presupuesto exigido. Sin importar la tecnología y los procesos que se adopten en un proyecto de software, este debe estar destinado a entender que se debe adaptar a los requisitos y estos requisitos son cambiantes en el tiempo. Podemos encontrar cambios en todo momento. Por ejemplo, algunas versiones de software cambian por correcciones de errores o nuevas funcionalidades. A medida que se implementan nuevas funcionalidades, podemos llevar a cabo refactorización del código. También, por ejemplo, algunos proveedores de software mantienen sus aplicaciones con constantes cambios, nuevas versiones, y llegan al punto de retirar algunas o dejar de recibir soporte por parte de proveedores. Esto obliga a que empecemos a mirar opciones de migración, cambiar a la versión actual o versión soportada, lo que puede conllevar a cambios de última hora. Es allí donde empezamos a hablar de programación orientada a interfaces. Este tipo de programación nos ayuda a programar código polimórfico. Si recordamos en programación orientada a objetos, el polimorfismo se define como clases diferentes que tienen sus propias implementaciones de la misma interfaz. Hola a todos, yo soy Guillermo Valenzuela y en este video aprenderemos que mediante el uso de interfaces podemos transformar nuestro software para satisfacer la necesidad tanto del cliente como de las empresas. Vamos a considerar un ejemplo de conexión a una base de datos. Aquí tenemos una clase que nos permite abrir y cerrar una conexión a una instancia de MySQL. Adicionalmente vamos a tener una clase de base de datos que tiene un constructor en el cual recibirá el tipo de conexión que vamos a utilizar, en este caso MySQL, y vamos a tener dos métodos, uno para abrir la conexión y otro para cerrar. Para poder hacer la conexión, lo primero que voy a hacer es crear un objeto de tipo MySQL Connection. Y luego voy a crear un objeto de tipo base de datos que va a recibir la conexión que vamos a utilizar. Y aquí ya puedo utilizar los métodos de abrir la conexión y cerrar la conexión. Ahora imaginen que necesitamos que esta clase de base de datos nos sirva para conectarnos a cualquier tipo de conexión. Supongan que queremos adicionar una conexión a SQL Server. Para ello, ¿qué podemos hacer? Voy a crear una nueva clase agregar clase, la voy a llamar SQL Server Connection. Esta clase la voy a hacer pública para poder utilizarla y va a tener los mismos dos métodos de abrir y cerrar la conexión.
Aquí le voy a cambiar por SQL Server para poder ver los mensajes en los que se conectan. Ahora, en nuestra clase de base de datos voy a implementar el nuevo tipo de conexión, creando una variable de tipo SQL Server y para poder inicializar esta conexión voy a crear otro constructor que me va a recibir la conexión de base de datos. Ahora, ¿cómo puedo abrir o cerrar la conexión dependiendo del tipo? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a crear una condicional si la conexión a MySQL es diferente de nulo. Voy a abrir la conexión y voy a hacer lo mismo para SQL Server. Borro esta línea acá. Para cerrar la conexión voy a realizar algo similar. Únicamente voy a cambiar acá el método. Y con esto ya tenemos la implementación de los dos tipos de conexión. Para utilizarlo vamos a crear acá otro objeto de SQL Server conexión y puedo crear otro objeto de base de datos y aquí le voy a pasar como parámetro la conexión a SQL y de igual manera voy a abrir y cerrar la conexión. Si nuestra aplicación necesitara conectarse a un diferente origen de datos, tendríamos que realizar los mismos pasos y afectar el funcionamiento de una clase como es la de base de datos. Esto se puede hacer de una manera diferente y más efectiva utilizando programación orientada a interfaces. En este ejemplo tenemos dos clases que implementan los métodos de abrir y cerrar conexión, aunque cada una tiene su propia implementación. Esto es lo que conocemos como polimorfismo y a través de las interfaces vamos a crear una nueva interfase que vamos a llamar eConnection. La voy a hacer pública y en esta interfase vamos a definir los dos métodos para abrir la conexión, de igual manera para cerrar la conexión. Visual Studio me ayuda a completar cada uno de esos métodos. Luego, en cada una de las clases que me permite conectarme a la base de datos,
voy a implementar esta interfaz. Voy primero a la de MySQL Connection. Voy a implementar la interfaz que acabé de crear. Como ya están creados los métodos, pues no tengo que hacer nada más en esta clase. Voy a hacer lo mismo con la clase que me permite conectar a SQL Server. Ahora voy a hacer los cambios en mi clase de base de datos. En lugar de tener dos instancias de los dos tipos de conexión, voy a crear una única instancia que referencie a la interfaz que acabamos de crear. La voy a llamar conexión. Puedo borrar esta. En mi constructor voy a inicializar la conexión de esta manera. Ya este otro constructor no lo necesito, lo voy a borrar. Y aquí, al abrir la conexión, lo único que tengo que hacer es, a través de la nueva variable que creo, solo abro la conexión. Un código más limpio y más simple. Lo voy a hacer de igual manera para el método de cerrar. Con esto vemos las ventajas de la programación orientada a interfaces. Ahora podemos ver cómo habilitar o extender nuestro programa evitando la modificación de código existente. Esto significa que si nosotros necesitamos soporte de más tipo de base de datos, lo único que tenemos que hacer es crear una nueva clase que implemente la interfaz de conexión.